buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar y la hora desde la que nos estén escuchando. Hoy nos encontramos nuevamente en otro programa de Factos, el segundo programa de Factos desde que regresamos. Así que, bueno, muy contenta de tenerlos acá nuevamente. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Vicky? Agustín, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bien, che, bien, contento. Volvimos, parecía que era complicado, pero acá estamos para dar batalla a la 16ª, ¿verdad? 16ª verdad, con invitado nuevamente. De lujo, de luxe. Bueno. Hoy nos visita Bernardo Gómez, docente en la Facultad de Ciencias Exactas, doctor en Física, investigador de CONICET. Así que, bueno, un gusto, Bernardo, tenerte hoy acá para conversar sobre esta verdad. No, el gusto es mío y le agradezco un montón la posibilidad, la invitación y esperemos estar a la altura del encuentro. Sí, seguro que sí. Y además, Bernardo es un compañero y fue candidato a diputado nacional por Principio de Valor, un compañero referente del espacio de Principio de Valor, así que Sí, es así. muy contento de que esté con nosotros hoy en este programa. No, el placer y el gusto es mío y bueno, de nuevo les agradezco la posibilidad de esta charla. Como siempre, la verdad es disparador para una charla bastante más amplia, para tocar algunos otros temas que quizás se vayan presentando en el transcurso de la conversación. Bueno, ¿querés adelantar la verdad, Vicky? Vamos a adelantar la verdad Se número trajo un 16. libro la Vicky de Economía Peronista, Exacto. de ediciones Fabro, que no sabíamos si nombrarlo o no, pero bueno, si nos quieren Ya mandar está. una caja de regalo con las obras completas de Perón, Ya se nombró. ediciones Fabro, se lo agradecemos. Estaríamos muy agradecidos, Le vamos a por pasar. supuesto. Un paquete de yerba, sino algo, cualquier cosa. Claro. Móstralo, Vicky, móstralo. A ver. Este es el libro Economía Peronista, que es una recopilación de algunas de las declaraciones de Perón vinculadas a la economía y que son expuestas en la Escuela Superior Peronista, si no me equivoco. Exactamente. Sí. Así que, bueno, la verdad número 16 dice: como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. Bien. Bueno, ¿qué trajimos? ¿Trajiste algo? ¿Voy yo? Sí. Sí. Bueno, habitualmente intentamos hacer un análisis no estrictamente sintáctico, pero sí tratarnos primeramente como guía de ceñirnos a la letra de la verdad. Y yo encontraba como 4 tramos en la cual se estructura esta verdad número 16. Primero, la afirmación de que se trata de una doctrina económica. No, bueno, podemos después ir entrando en cada una de ellas, pero así como un primer comentario, no es una teoría económica, no es necesariamente un modelo económico, que eso quizá puede ir ajustándose a las distintas realidades socioculturales que vayan siendo propias incluso de la misma sociedad, que va evolucionando, que se va transformando, que van desarrollándose de distintas formas, por ejemplo, los medios de producción, etcétera, sino que es una doctrina. Ya se posiciona, al igual que la verdad anterior, que hablaba del peronismo como una doctrina política, y bueno, luego tendremos la número 17, que refiere a una doctrina social, estructurada, ya lo hemos dicho alguna vez, en un orden de prelación, donde hay una primacía de lo político por sobre lo económico, y lo económico no necesariamente una primacía, pero sí una necesidad de primero tener desarrollado el orden económico para luego avanzar en el orden del desarrollo social, o como un yo creo que esta verdad es muy importante justamente porque la economía, sin caer en términos de una interpretación marxista necesariamente, pero sí condiciona muchas de las realidades y la concreción de un montón de los ideales de la doctrina peronista plasmados en el plano de lo social. Entonces, quizá de ese lugar el hecho de poder tener ordenado o bien estructurado, al menos en el plano doctrinal, la economía es necesario para el desarrollo social también. El segundo tramo, referido a la economía social, es decir, el justicialismo busca el desarrollo de una economía social, distinguiéndola de una economía liberal, de una economía estrictamente individualista, como también distinguiéndola de economía colectiva. De una economía colectivista, exactamente. Como un tercer tramo, la noción de que el capital está al servicio de esa economía, no lo vuelve a reiterar, pero se refiere a la economía social, es decir, el capital y quien detenta naturalmente ese capital
debe ponerlo, en cierta forma, al servicio de la economía, también encontrando ese equilibrio, o más que equilibrio, esa tercera posición en distinción al modo en el cual se estructura sin entrar en una apropiación de los medios de producción necesariamente por parte del Estado y sin dejar al individuo al libre albedrío y disposición de los bienes de capital. Y la cuarta, la economía al servicio del bienestar social, como una finalidad, como un punto de llegada. El bienestar social, digamos, poniéndolo por encima, por ejemplo, de... O poniéndolo eso como finalidad última y no el equilibrio fiscal, por poner un ejemplo, ¿no? Exacto. Como decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de la economía que nosotros queremos estructurar? El equilibrio fiscal. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Está bien la población cómo vive? ¿Vive bien? ¿La gente vive bien? ¿La gente es feliz? ¿La gente puede concretar sus objetivos o no? Bueno, la finalidad, aunque quizás sí sea un medio el equilibrio fiscal y sea una condición necesaria para la concreción del bienestar social, no es en definitiva el fin, sino que el fin es el orden, el bienestar social. Sí, toda la verdad sería una especie de medio. O sea, la economía como actividad directamente es un medio para una concreción que tiene que ver con el bienestar social e incluso con o llevando a un plano más, podríamos decir, desmaterializable. Uh-huh. Porque esta es una parte, digamos, donde el peronismo se hace cargo de una cierta concretitud, de una cierta materialidad, que es la organización de la economía, que es algo estrictamente concreto, que tiene que ver con cómo se organiza, cómo se desarrollan las fuerzas productivas de una nación, pero no se olvida de la parte de la trascendencia, de cierto, bueno, el bienestar social. O sea, me parece algo importantísimo porque si no, nada, parecería una cuestión tecnocrática y faltaría, digamos, la parte nada, de depositario final, como bien dijiste. Sí. Sí, yo encontraba en este final, bueno, si bien es la última parte, pero ya que estamos ahí lo comento y después volvemos a cualquiera de las otras partes, pero cuando leía este último tramo de esta verdad, lo vinculaba con la novena verdad, que es la que refiere a que la política no es para nosotros un fin, sino el medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. La economía, naturalmente, supeditada, o sea, el orden económico supeditado al orden político, naturalmente sigue los fines de la política, que es lo que ordena la economía. Entonces, naturalmente, hay una clara conexidad entre la verdad 16 y la 9, obvia, pero bueno, valía la pena la referencia porque, bueno, naturalmente si la política se ordena hacia la felicidad del pueblo, la economía que está supeditada en un orden de prelación por la política también tiene como finalidad el mismo objetivo. Perfecto. Vinculado a esto que retomaba Agustín, la verdad justamente menciona, ¿no? La cuestión de la economía como el medio para el común, para el beneficio común de la sociedad. Y mencionando también el tema del equilibrio fiscal, y podríamos poner otros ejemplos. No sé, Bernardo, él entenderá mucho mejor que nosotros y nos podrá hacer un mapeo, porque algo que no trabajamos mucho desde que arrancó el programa, pero que hoy sería interesante tratar, es justamente la ciencia y la tecnología. Exactamente, sí. Y, perdón, Miki, pero justo te interrumpí, capaz que lo iba a decir vos, pero era un debate que está muy presente hoy en día con la economía. Tiene que ver con, creo que incluso a lo largo de la historia, tiene que ver con que, bueno, somos un país en vía de desarrollo con una economía no desarrollada, con lo cual siempre estamos en una tensión entre que nuestras fuerzas productivas no están lo suficientemente desarrolladas, con lo cual no somos competidores a nivel internacional, y siempre tenemos esta especie de dialéctica entre el consumidor que quiere pagar algo más barato y al mismo tiempo la necesidad que tenemos los argentinos de tener trabajo, de tener industria, de producir, y ahí el rol de la ciencia y técnica que no termina, digamos, a lo mejor de
de complementarse muchas veces, o si lo hace de manera eficiente, y todo eso, bueno, es algo que está bueno para discutir hoy. Sí, sin duda que es un rol que la ciencia puede ejercer, digamos, en esa manera de alguna manera de trasladar, de ser punta de lanza en cuanto a los desarrollos que sin duda tienen que ver con generar un Estado o una patria, digamos, soberana. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de generar nuestra propia energía. Eso es sin duda una forma de generar o tener una industria que sea competitiva, digamos. Si uno tiene el control y la posibilidad de generar esa energía, y eso es algo que vislumbró Perón, y por eso la Comisión Nacional de Energía Atómica fue algo que se adelantó muchísimo y digamos, la gente no sé hasta qué punto es consciente de toda esa infraestructura que se generó a partir de esas ideas rectoras que movilizaron a todo un sistema científico a que hoy sea capaz de proveernos de la energía eléctrica de nuestro país. Y ese es uno de los aspectos que sin duda se pusieron en marcha, pero que apuntan a esa independencia, a esa soberanía, que uno puede tener control sobre un vector tan fundamental como es la energía. Nuestro país es muy grande, digamos, en extensión, así que todo lo que apunte a reducir costos a la hora de generar un producto que sea competitivo para poder venderlo, sin duda que la distancia o la logística y la energía van a ser valores que indudablemente hay que claves, digamos, para la hora de corregir o de mejorar o de lograr una mejor posición en relación a las comparaciones internacionales, ¿no? Che, Bernardo, y te hago una pregunta. Nosotros tenemos esta discusión y esta influencia de, naturalmente, ¿no?, de estar en una economía relativamente globalizada, digo relativamente porque, bueno, tuvimos el día D de Trump hace unos días, que parece que vuelve a un mundo de proteccionismo, de cadenas de valor cortas, parecería, pero bueno, en principio el mundo que conocimos los últimos 50 años es un mundo globalizado en donde se habla de la competencia entre las empresas. Ahora, los grandes países desarrollados industriales tienen un sistema científico-tecnológico privado y público muy bueno. Y nada, mi pregunta es ¿cómo es el sistema científico-tecnológico en Argentina y qué vinculación tiene con la industria? Bueno, en nuestro nivel académico y científico es muy bueno, digamos. Quizás la articulación con las industrias locales es la pata que hay que corregir o que hay que mejorar. Porque la capacidad de nuestros científicos es muy buena. Y eso lo demuestran un montón de publicaciones, de trabajos científicos que muestran eso. Lo que quizás hay que mejorar y lograr es la articulación con la industria local. Eso en parte hubo dentro de los científicos hay como corrientes que se posicionan en un lugar de élite, si querés, del conocimiento, y se desanclan un poco de los requerimientos de un país o de un pueblo, que eso es un peligro que hay que tratar de que no ocurra, digamos, ¿no? ¿Es una deformación que existe en el campo del mundo científico en la nación? Sí. No en todas las áreas. Okay. Hay áreas que no, pero si vos tenés, qué sé yo, por ejemplo el INTA, es un claro ejemplo de un servicio de investigación aplicada a resolver problemas concretos de una parte de nuestra realidad como pueblo, que es el mundo agropecuario, digamos, ¿no? Y todo lo que
se desarrolle en esas áreas va a redundar en un beneficio para ese sector. Te diría que en general, digamos, por ejemplo, toda la parte que es en relación al desarrollo de la tecnología nuclear, Argentina es uno de los países, digamos, que Argentina sea capaz de exportar un reactor nuclear. Sí, es una locura. Es una locura, o sea, te alcanzan los dedos de la mano para contar qué países y además contra quiénes competiste para poder ganar una licitación internacional. Claro, capaz que contra Francia tiene 240. Claro, o sea, realmente esa tecnología y eso te permitiría tener una central o bajar costos energéticos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo no diría que el sector científico está desconectado de la realidad. Sí, no todo, pero no todo, claro, exactamente. Y eso son decisiones políticas. Es decir, el directorio del CONICET o los directores del CONICET podrían bajar, o sea, se ha hecho en determinados gobiernos, se ha hecho el hecho de generar líneas de investigación aplicadas. Claro, aplicadas o buscar resolver problemas concretos, digamos, de las industrias locales. Eso se ha hecho. Lo que no ha tenido por ahí es la suficiente continuidad. Es decir, nosotros, en el caso mío, hago investigación en el área aplicada. Pero necesariamente eso vos necesitas fondos. Claro. El laboratorio tenés un montón de insumos, un montón de equipamiento y nosotros concursamos. Es decir, nosotros presentamos un proyecto el cual es evaluado por pares. Uh-huh. Y en función de esa evaluación vos podés calificar o no para que el proyecto sea financiado. ¿Y quiénes son los financiadores? Porque vos dijiste, es una ciencia aplicada, o una investigación aplicada en este caso. Eso es la agencia de investigación de Argentina financia o no determinados proyectos, digamos. Y CONICET mismo también tenía, en un tiempo también tenía. Pero no está ahí financiando la industria. No. La que debería recibir el beneficio. Lo que pasa es que muchos de esos desarrollos científicos no están tan cerca de la industria, digamos. Están como en el medio entre la ciencia de base y la ciencia para aplicar ya en la industria. Porque también pasa que necesitamos también unas empresas o industrias locales que confíen en eso, en la industria. Que sean capaces de arriesgar, digamos, porque muchas veces deciden comprar el llave en mano, la producción de determinada tecnología. Porque obviamente el desarrollo que nos puede llevar a nosotros como investigadores lleva un tiempo. Y es una apuesta. Y es una apuesta, exactamente. Y a veces el industrial no tiene esos tiempos. Claro. O no se arriesga a esperar a ver si eso funciona o no funciona, ¿no? Nosotros trabajamos, o sea, en el área en el que yo he trabajado, digamos, son tratamientos de superficie, por ejemplo. Y son mejoras que a las piezas metálicas le cambian las características superficiales. Uh-huh. Y eso son temas que la industria tendría interés, pero bueno, no siempre está dispuesta prefiere comprar esa tecnología y debe haber todo también me imagino, ¿no? Vos corregime si te parece que lo que estoy diciendo no corresponde, pero me da la sensación de que una empresa privada extranjera tal vez decida directamente nutrirse del conocimiento de su casa matriz o de las grandes políticas que su casa matriz tenga. Totalmente, y se olvida, digamos, de lo que puede un científico en donde tenga la planta acá en Argentina. Eso también ocurre. Pero yo estuve trabajando en Brasil y ahí uno lo que observa es que el empresario brasileño, yo creo que por una cuestión del idioma, por sentir que son ellos los únicos que hablan portugués, claro, acá en América. Es decir, en el mundo casi puede haber. Por eso, los obliga a pensar en ellos.
no es algo que ocurre con nuestros empresarios. Sí, también es un poco también por una cuestión ideológica y de tradición cultural. También, seguro. Exacto. Digamos, esos empresarios compañeros, digamos, hacen falta que aparezcan y que se jueguen por ese proyecto, digamos, que tiene que ver con esta verdad, digamos, con la posibilidad de que nos desarrollemos todos como comunidad. Digamos, mi paso o mi salida del termo, si se quiere, por mi trabajo científico, muchas veces me ubico ahí, digamos. Sentí la necesidad de estar un poco, lo que me ofrecieron los compañeros, de presentarme como candidato por una cuestión de sentir esa necesidad de que uno no puede sentirse bien haciendo lo que estaba haciendo, que era mi trabajo, y ver la tremenda situación de injusticia que uno ve en las calles ahora. Digamos. A mí me parece un crimen, sobre todo por nuestras condiciones potenciales que tenemos como tierra, como pueblo, como valor humano, y además con la realidad concreta de que es un país que está vacío. Es decir, no... Demográficamente. Claro, nosotros no tenemos la realidad de la India, o digamos que esa densidad demográfica que es realmente un problema. Nosotros no puede ser la desigualdad en la cual nos encontramos siendo la población que somos. Sin embargo, hay una fuerte corriente de pensamiento que dice que sobra gente. Claro, sí, pero eso es increíble que instalen ese tipo de idea. Cuando uno está pensando, estamos a metros de un tremendo río que tiene una fuente de vida y de agua para, digamos, no estamos en una condición que nos falte agua, que nos falte... como les contaba antes, la posibilidad que tenemos de un sistema científico que es capaz de generar un reactor nuclear, no solo generar reactor nuclear, sino generar también el uranio enriquecido, los combustibles, o todas las etapas de esa generación de energía. Digamos, simplemente uno tiene que pensar que lo que está fallando son las decisiones políticas. Porque todo lo otro... si uno lo mira si lo ordena, vos te decís, tenés la tierra más fértil, una de las tierras más fértiles del mundo, tenés ese potencial científico-tecnológico que es capaz de exportar un reactor nuclear, de poner un satélite en órbita. Esas son tecnologías que en ese caso fue el Estado, las políticas que apoyaron esos desarrollos, que son estratégicos, que nos dan soberanía, ¿no? Y bueno, que hay que, para mí, obviamente, alentar a que estén, a cuidarlos, porque bueno, el estado actual que estamos es tristísimo, cómo se está desarmando todo eso. Y volviendo un poco a la discusión que los compañeros, que muchos compañeros del mundo de la economía discuten constantemente, que es un poco a qué nos vamos a dedicar, o sea, en qué somos buenos. Vos nombraste el caso de una relación directa, ¿no? El agro no es discutible que es productivo en Argentina, más allá de que tenemos una condición natural que es muy buena, que bueno, tenemos una de las pampas húmedas, una de las pocas pampas húmedas del mundo, y eso nos permite obviamente un mayor diferencial. Pero también somos eficientes en eso, y bueno, hay una institución específica desde hace, no sé, creo que 60 años, porque creo que se fundó creo que fue en el gobierno de Frondizi, pero que venía de una experiencia previa que había fundado Perón, como así se fue, o sea, la misma historia que el CONICET, digamos, que terminan generándose estos institutos.
con la creación y el empuje que le había dado el peronismo al desarrollo de la ciencia y tecnología. Pero bueno, vemos una institución específica como el INTA y después de 60 años podemos decir Argentina en esto es punta tecnológica, económica. Totalmente. O sea, funcionó, dio sus frutos. Totalmente. Y esas son una de las mentiras que instala, por ejemplo, el desquiciado que tenemos ahora de presidente. El que quiere ir a esa Argentina de 1800 y pico, porque diciendo que hemos atrasado, y vos te estoy dando un ejemplo concreto. La tecnología nuclear estamos entre los países más avanzados del mundo, por tener toda la capacidad de desarrollarla. Entonces, son increíbles que instale una mentira así, digamos, cuando vos tenés hechos muy contundentes. Es decir, no es que es un relato, Atucha 1, Atucha 2, todo está funcionando. ¿Cómo cree que prende la llave y le llega energía eléctrica al departamento donde vivió encerrado, ¿no? Con los perros. Con los perros. Es tremendo, claro. Es tremendo que haya instalado en la gente una mentira así tan grande, y que nos quiera llevar a una Argentina anterior a eso, ¿no? Sí, es muy lógico, porque no pasó ni con Macri, que también metió un sablazo fuerte, obviamente, al sistema científico y tecnológico, pero por lo menos con el agro intentó no meterse tanto. O sea, es la primera vez que hay despido en INTA, poner. Claro, porque, o sea, no hay ni siquiera un sector al que quiera apoyar a este gobierno. Es de lo peor. Y el INTI también, o sea, todos los organismos... el INTI, olvidate. Claro, pero yo pregunto, cuando vos vas ahora a cargar un litro de nafta, ¿te cargan un litro de nafta? Por ahora sí. ¿Cómo sabes? Porque ahora la gente va a pagar por una aplicación, va a comprar, cargame 50, y te van a vender por 50. Tiene que estar homologado el aparato tiene que estar homologado. ¿Y quién lo homologa? El INTI. ¿El INTI? Sí, el INTI, pero el INTI no va a estar más. Ok. Sí, las balanzas, todo. Las balanzas. O sea, cuando vos vayas a comprar sistema de precio y medida, lo más básico del mundo. Exactamente. Es decir, el rol que hay en esa verdad, digamos, el Estado como política tiene que estar presente es para defender a ese pobre ciudadano que, si no, las corporaciones y los grupos económicos, en ese sentido, son voraces, digamos, y hay que mediar en eso para que toda la comunidad se realice con toda la potencialidad que tenemos. Nosotros queremos que ese pueblo crezca a la par, se desarrolle. Son, para mí, digamos, es la doctrina más justa. Soy de un hogar en el cual mi viejo era empleado, mi vieja ama de casa, somos 6 varones, yo soy el mayor y pude estudiar, venirme acá a Rosario, pues soy de Entre Ríos, a estudiar la carrera. ¿De dónde? De Paraná. Ajá. Pude venirme a estudiar con el esfuerzo de mis viejos, y después trabajé para poder también estudiar acá. Pude hacerlo en esta universidad pública y me siento en esa necesidad de devolver de alguna manera eso que recibí, digamos, que me lo permitió este pueblo, esta educación, estas políticas que permiten esa movilidad social que en otros países les aseguro que no pasa, digamos. Tengo compañeros que son profesores en Oxford, fueron compañeros míos de la licenciatura, porque muchos de nosotros está esa disyuntiva, o nos quedamos acá o nos vamos afuera, porque la formación que recibimos acá es excelente. Pero bueno, uno elige dónde estar, ¿no? Y en esos países como en Alemania, Alemania o Inglaterra, o Francia mismo, que también estuve trabajando allá, está como determinado el caminito. Es decir, vos, si nacés en determinado lugar, podés ir a determinada universidad y podés terminar en determinado
centros de investigación. Es como, no tenés la movilidad que se da acá. Claro. Hay una determinación social, casi un protestantismo social. O sea, vos estás determinado a ir a determinado lugar en función de dónde naciste y quiénes son tus padres. Te digo, mis compañeros son profesores en Oxford y sus hijos no pueden ir ahí. Claro. ¿No pueden? No. ¿Por qué? Y porque es como que tienen determinado el barrio donde están, a la universidad que pueden ir. Ah, claro. Sí, un condicionamiento social tremendo. O sea, que recién decías lo de la vinculación que tiene el desarrollo económico con la investigación. Y bueno, a modo de anécdota lo cuento, porque lo pude conocer en primera persona, de una empresa de acá de Argentina, que tiene distintas unidades de negocio, de acá de la región. Tiene distintas unidades de negocio y naturalmente la mayoría de ellas abocado a lo productivo, pero una de esas unidades de negocios es el desarrollo de startups. Bueno. Entonces, y lo que hacen es invertir en startups y pagarle a gente para que piense cosas, para que piense ideas y desarrolle ideas novedosas y le meten ahí. Y claro, mi pregunta primero me sorprendió, o sea, desde mi total ignorancia, realmente que la reconozco en el campo de la industria, me dedico a una ciencia social y de la industria toco solamente cuando hay conflictos de tipo jurídico, pero me llamó la atención, digo, si ustedes invierten acá, sí, y digo, ¿y la gente dónde la sacan? Los traemos del CONICET. Sí. Naturalmente le pagan un sueldo que seguramente será mejor y decís, bueno, y uno diría, bueno, está bueno también a nivel privado se busque invertir en el desarrollo, que se busque invertir en la investigación. Aparte comento, la empresa naturalmente nació acá, pero está radicada en otro país donde tiene cierto beneficio impositivo, con lo cual le conviene tributar en otro lado, porque, y en esto también que vos decías, que cuando decía lo pensaba, digo, esto de que voy a cargar nafta y no sé si me van a poner un litro o no, es la desregulación acompañada de un sálvese quien pueda, donde si eso es la ley que nos rige, te voy a cagar todo lo que pueda, y si te puedo vender menos nafta, te voy a vender menos. No me interesa si se te rompe el auto, no me interesa nada, pero eso también está motorizado por un sálvese quien pueda. No, totalmente. Por una lógica social del sálvese quien pueda. Esa lógica es la lógica anglófila, digamos, que nos están tratando de imponer como valores, como si fuese lo que hay que destacar es el que digamos es capaz de cagar al otro. Claro. Ese es el valor, pareciera. Y bueno, yo estoy totalmente en las antípodas de ese pensamiento. Considero que cada uno de nosotros es un milagro de la existencia, de una manifestación, digamos, si uno tiene en cuenta, ahora la ciencia también está, digamos, de alguna manera siguiendo toda esa manera de pensar, haciendo caer un poco todo lo que es el positivismo, en el sentido de que eso nos pone en relación al que tenemos al lado con una responsabilidad también. Es decir, el sentirnos parte de una comunidad en la cual estamos llamados a que nos desarrollemos como comunidad. Claro. Y la idea esa que vos decías, importada, una idea anglófila. Sí, pero está mal importada, porque ellos para ellos mismos no tienen esos criterios. O sea, es la mirada que ellos tienen respecto de nosotros, pero ellos no sé si parte de esa mirada era de Estados Unidos y ahora lo estamos viendo con un proteccionismo tremendo que está imponiendo, que recién decía Pablo, el día D de Trump, el día T de Trump podemos decir también. Ellos tienen esa mirada respecto a nosotros, pero para adentro no la tienen, o sea, me parece a mí. O sea, no sé si son sociedades que quizá tienen otra cultura, funcionan de otra manera en un montón de otros ámbitos. Pero, y no sé si tienen incorporada la noción de justicia social o de desarrollo de una comunidad. Pero realmente es la peor versión, digamos, de esa. Si es que la hay, es la peor versión la que estamos importando. Sí.
No, sí, es lo más extremo del individualismo Sí. que podemos llegar a imaginar. Porque nosotros podríamos pensar que incluso en un esquema liberal se protegen estas cosas y cierto grado de, por ejemplo, defensa de la competencia, derecho del consumidor, son derechos en realidad nacidos al calor de la ola del neoliberalismo. Incluso incorporado en nuestra Constitución Nacional en el año 94, en un pleno auge del neoliberalismo, donde el Pacto de Olivo fue un pacto neoliberal incluso constitucional. Pero se permitía eso de decir, bueno, che, al consumidor mínimamente hay que protegerlo. A la competencia de las empresas no puede ser que venga una y la haga dumping y la funda la otra. Bueno, hoy, o sea, Milei viene hasta arrasar eso. Y si es eso una locura. Eso es lo que por ahí, en ciertos números, cuando analizan los índices de algunas entidades de las pymes, marcan como que no todas están cayendo, pero porque están mirando los números de las empresas que se están comiendo a las otras. Claro. Entonces, es en promedio, pareciera que los números no son tan graves, ¿no? Y así funciona la estadística. Claro, exactamente. Esos números vos lo podés leer de esa forma y te parece que está bien. Sin embargo, hay una empresa menos y hay otra que se está quedando con el mercado de las 3 empresas que había, ¿no?, en el rubro. Entonces, cuando los tipos leen desde esa forma, desde una planilla Excel nada más, parecería que todo está, o no todo, porque realmente los números no dan. Yo me tomo el trabajo todos los meses de bajar el archivito que publican en la página de Argentina Gopar, los datos de la deuda, y graficar el primer renglón de ese archivo Excel que está disponible, es público, y el crecimiento desde que está el desquiciado en los niveles de deuda superó los 471.000 millones de deuda bruta. Eso, digamos, el tipo te habla de déficit cero como porque no está pagando. Entonces, claro. Sí, atrasa el tipo de cambio, entonces crece la deuda también. Sí. Ese es el número que está, el número oficial. Superó los 471.000 millones. Pues yo le pongo en el eje, hago la grafiquita y la trato de difundir, pero la mando a todos los medios, porque... Miren, claro, vean. miren. No, lo que pasa es que, claro, aparte estamos en la era... Ya es como una exacerbación extrema de la posverdad. Sí, o sea, no se sabe ni qué se está discutiendo. Es verdad. Eso es, No le importa a nadie. Es una realidad también que vivimos con una sobredosis de información. Eso es algo que como especie tenemos que empezar a ser capaces de... Yo no sé si es información o son relatos o discursos, porque la información, en términos objetivos, sería esa. O sea, si vos me das esto, bueno, de última yo después lo proceso. Pero es como una información ya que ya está tan masticada, macerada, que ya ha perdido su naturaleza informativa. Estás contándome una película, porque decir que hay déficit cero, o sea, construir una narrativa sobre el déficit cero, cuando en realidad la realidad no es así, para la redundancia, no es informar, eso es una narrativa, es un discurso. Sí, claramente, porque es decirlo, si uno analiza los porcentajes en el PBI de lo que sería el achique al dejar todos los artículos 9 cesantes, digamos, ¿no?, que es una de las medidas que tomó con los distintos organismos. ¿Qué son los artículos 9? Los artículos 9 son parte también de nuestros errores dentro en el sentido de artículos 9 serían aquellos empleados, algunos hace 20 años que están así. Que una contratación irregular, ¿no? Claro, una contratación irregular de planta que la renuevan año a año. Algunos cada 6 meses, otros cada año. Claro. Son los famosos artículos 9 para nosotros, ¿no? Claro. Sí. Planta transitoria permanente durante 20 años. Son compañeros que yo hace 17 años que los veía ahí, no me imaginé nunca que eran artículos 9. Claro. Pero me fui un poco. Pero lo que quería decir, el achicar por eso en el PBI es un decimal en relación a lo que los tipos están pagando en encaje en los bancos para financiar los papeles
las LELIC y todos esos bonos, que son cifras que las son... LEFI. Claro, que son órdenes de magnitud en dinero, órdenes de magnitud por encima de ese achique del Estado. Pero el tipo te lo está vendiendo en los medios como si estuviera haciendo la motosierra y todo. Y es una mentira atroz. Atroz. Recién pensaba cuando hablábamos de la cuestión de el empresariado que decide comprar, ¿no? Desarrollos tecnológicos llave en mano y salteándose la posibilidad de la puesta a prueba, si se quiere. Y bueno, Pablo lo mencionó, ¿no? Incluso muchos ni siquiera deciden comprar llave en mano. O sea, el gran problema del empresariado de este país es que directamente suprimen la parte del desarrollo tecnológico. Sin criticar el entramado productivo, creo, ¿no? Prácticamente nos podríamos remitir a los hechos, y está... no tiene posibilidades de competir bajo ningún punto de vista en el mercado internacional, por ejemplo, vinculado a justamente la implementación de tecnología. Pero porque es una decisión particular del empresariado nacional. O sea, es característico de el capital nacional no invertir y por lo tanto no mejorar la eficiencia y la eficacia del entramado productivo. Nosotros teníamos un profesor de economía que nos explicaba qué es y qué no es un entramado productivo integrado. Decía, si yo les digo, acá tengo huevos, leche, harina, ¿qué hay? Todos decíamos torta, y él decía, no, hay ingredientes. La torta son todos esos ingredientes mezclados, cocinados, y el producto final. Entonces, evidentemente, esa integración sí es una decisión política. Y cuando llegan estos gobiernos que generan, porque no es accidental, creo, justamente las medidas que se llevan adelante, sino que son mentadas y que generan las condiciones para el desmantelamiento de todo aquello que tenga insignia nacional. Entiéndase industria, entiéndase ser nacional, y podríamos remitirnos incluso a la declaración del presidente de las Islas Malvinas. O sea, es absolutamente todo lo vinculado a la identidad nacional. Me pregunto cuál es la capacidad que han generado instituciones como por ejemplo el CONICET para resistir a estos embates de los gobiernos que llegan y se proponen barrer todo lo que tienen adelante. También es una pregunta que nos replanteamos mucho, por ejemplo, los que habitamos las universidades nacionales. Claro. O sea, cuáles son los mecanismos y las herramientas que generamos para resistir a las medidas que se llevan adelante. Entonces, por ejemplo, los trabajadores del CONICET, ahí va mi pregunta, ¿cuál es el esquema de organización que tienen? Porque además ya han pasado por el gobierno de Macri. No voy a decir que el gobierno de Alberto Fernández haya hecho maravillas, pero pero bueno, que ya tienen una tradición, los mejoró un poquito. Sí, que ya tienen una tradición de lucha. ¿Cuál es básicamente la organización y las medidas que llevan adelante, o cuál es el debate que presentan ante estas situaciones? Bueno, fundamentalmente, digamos, una parte, no te digo todo, una parte de esos compañeros militamos o pertenecemos a ATE o a COAT en el caso de los docentes en la facultad. Digamos, estamos en las agrupaciones y ahí hacemos nuestro aporte en cuanto a las medidas que podemos llegar a tomar de lucha en estas circunstancias. Uno, por otro lado, ve, digamos, dentro de ese sistema tenés gente que, digamos, como que sigue haciendo su vida. Es indiferente, claro. Sí, sigue haciendo su vida, porque de alguna manera no diría que está de acuerdo, porque, digamos, si fuese un investigador como en el área que estoy yo, que es el área experimental, necesitas sí o sí proyectos que te financien las investigaciones. Y eso está totalmente cortado. No hay nada. Es decir, aunque te vaya todo bien, te evalúen todo bien, la plata no está. O sea, no podés hacer nada. Y a nosotros como investigadores nos evalúan cada 2 años, en el caso mío, cada 2 años en el cual yo tengo que mostrar lo realizado, lo que investigué. Y sin financiamiento. Y sin financiamiento. Muy raro. O sea, tenés que trabajar gratis. Hace digamos, maravilla. Digamos, claro, pero porque justamente uno digamos, lo resuelve de otra manera con la cabeza, pero quiero decir, esas publicaciones son en revistas internacionales.
Es decir, la manera que tiene CONICET de evaluarte es que tengas un mínimo de publicaciones en revistas internacionales, que son revistas que bajan un referato y que deciden si eso es publicable o no, si tu trabajo científico tiene algún aporte nuevo, se publica, y si no, no. Y en ese proceso hay investigadores que, digamos, siguen trabajando, se sienten, no se cuestionan. Exacto. Otros tomamos la postura, digamos, de más de lucha y de sentirnos que esto nos lleva a un desguace muy triste. Y es lo que en este momento yo siento particularmente que está pasando. Es decir, no lo vi nunca. No vi nunca que los chicos que sacan la beca de CONICET no la tomen. No la tomen, claro. Y no. Es decir, eso no pasó nunca. No, claro. Nunca desde que vos estás ahí. Conozco, digamos, claro. Y es que, no sé, yo voy a repetir algo que ya he repetido en otras verdades, pero institucionalmente, la universidad, el CONICET, son instituciones que en términos políticos han fracasado completamente. La universidad es el caso más paradigmático, o sea, forma estudiantes que después de haber transcurrido 5 o 6 años votan a Milei. Claro. Y eso, ese es el fracaso más grande que puede tener la universidad pública, y de alguna manera hasta se entiende su propio cierre, porque ¿qué institución tiene sentido en una sociedad si no está dispuesta a defenderse por sí misma? Evidentemente, ese ya es el fracaso más absoluto y rotundo que puede tener una institución. Yo creo que estamos viviendo un proceso de decadencia muy grande, principalmente en la universidad, que está tan evidenciado, tan patente, que después hace que estas cosas pasen. Hay límites institucionales que lo hemos tratado en otras verdades, que tienen algunos países. Por ejemplo, Brasil, la diplomacia es algo serio, y no viene Bolsonaro y puede hacer lo que quiera. O sea, no se fue de los BRICS Bolsonaro. Le hubiera encantado hacerle caso a Trump e irse de los BRICS. Pero no, Itamaraty no lo dejó. La Fuerza Armada le dijeron, mirá. Y hay instituciones permanentes que tienen... La verdad que en Argentina no parecería que no existen ningún tipo de instituciones que se protejan a sí mismas. O sea, ni siquiera estamos hablando de elegir un rumbo, o sea, de tener una cuestión hasta corporativa. Creo que salvo la justicia, que los jueces lo pueden llegar a hacer muy bien, pero de un lugar de dudosa ética, prácticamente no hay una cuestión corporativa de propia supervivencia. Con lo cual, viste, estamos en una situación muy efímera y nada, es muy preocupante. El caso de la universidad, el caso del sistema científico y tecnológico. O sea, me llama la atención, me da un poco de bronca, cómo puede ser que no exista el lobby suficiente para que no se despidan a los científicos. O sea, para que no se cierre CONICET, debería haber empresas que digan, loco, mirá, yo no te voy a pagar más los impuestos si vos cerrás CONICET. Claro, y como que falta eso, pero falta esa conexión. Lo que pasa es que ahí voy otra vez a lo que lo he vivido como experiencia propia. Es decir, te encontrás con empresarios que dicen, yo pago los impuestos, con lo cual el gas para tu investigación... ya lo pagué. Claro. Y yo le decía, mirá, tengo que hacer un tratamiento, es decir, yo trabajo en física de plasma, que es lo que hablábamos. Ahora te vamos a preguntar por eso, porque es muy interesante. Bueno, es un estado de la materia, un estado particular de la materia, el cuarto. Pero quiero decir, en esas condiciones uno genera una descarga, pone al gas en un estado de plasma, y la pieza que desea hacerle el tratamiento queda inmersa en esa atmósfera y se le modifican las características superficiales a la pieza. Entonces, esa modificación de las características superficiales a la pieza la hace más resistente al desgaste, por ejemplo. Claro. Sí, depende de lo que vos te interese resolver. Esa es una de las posibilidades. Pero venía este empresario y decía, bueno,
yo le decía, bueno, ese gas que yo estoy usando es un tubo que tengo que comprarle a Gases Rosario o a alguna empresa de acá. Y es importado y vale tanto. Claro. Eran monedas. Para lo que el tipo estaba desarrollando en este momento en Argentina, eran monedas. Pero él consideraba que pagaban los impuestos para que me cubra. Y yo le decía, no, yo no, a mí tengo el sueldo yo acá. Claro, lo tengo que pagar yo, si no. Claro, y sí, lo terminamos pagando nosotros. Eso te iba a preguntar, ¿así terminó? Sí. ¿Hicieron una vaquita? No, lo pagamos nosotros porque, como te decía, les contaba antes, nosotros el trabajo, la investigación... Claro, la necesitás para después hacer los informes, los papers. Hacer la publicación, claro. Necesitas entonces lo haces, lo terminás haciendo, pero en ese sentido, esa visión solidaria, digamos, de pensarnos como pueblo y de que nos podemos dar una mano, no te digo que son todos, no. O sea, no, pero te encontrás muchos. con muchos que no, pero hay algunos que tienen esa, de alguna manera, yo lo llamo una voracidad, porque es como si quisieran... pisarte la cabeza. Sí, tener un margen de ganancia que es desproporcionado para una sociedad que tiene que ir creciendo en armonía, ¿no? Y es un poco esa verdad, ¿no? La verdad que estamos hablando. Vos sabés que para mí no es el margen de ganancia lo que lo motiva. Para mí es una cuestión cultural, es una cuestión puede ser, cipallismo y de no querer. O sea, esto es mío. O sea, prefiero tener menos yo y que vos no tengas nada a tener, porque quizá mejora. O sea, loco, si estamos desarrollando una pieza que te va a optimizar tu producción, que a la larga te va a generar un ahorro, que naturalmente no es para vos nada más, porque si esto se desarrolla, yo lo publico, no sé, se homologa y se empieza a utilizar de esta manera y todas las empresas se van a ver beneficiadas, las que se dedican a tu rubro y las que no se dedican a tu rubro. Es decir, vos vas a ganar más, pero hay otros que también, porque esto te optimiza a vos también, pero hay otros que también van a ganar. No, yo prefiero ganar menos y que el resto pierda. Sí. Pero eso es, esa es la mirada, no sé cómo se llama, hay que ponerle un nombre. Yo le podría decir cipallismo, apatridia, no sé, y eso es lo que está tan metido en Argentina. Sí, es la herida colonial, como dice bueno, viste, pero ¿y eso cómo? Porque yo creo que ahí está el problema, ahí está. Y después te podrás pensar y decir, pero si bombardearon la Plaza de Mayo. El argumento de que con los impuestos se paga, viste, o sea, también hay un límite, ¿no? O sea, vos con los impuestos pagás la universidad pública, pagás los impuestos lo pagamos todo. Que Bernardo esté formado. Ahora, vos querés una investigación específica y la tenés que pagar, hermano. O sea, pero ya pagaste a un Bernardo que te puede llegar a hacer esa investigación. Todo eso pagaste con tu impuesto, a lo mejor, che. Fíjate, porque capaz que ya lo cobraste. O sea, ya tenés la posibilidad de que un científico en tu ciudad o relativamente cercano a tu ciudad te pueda atender para que vos tengas a mano un científico a disposición de si querés contratar o no. O sea, ya cobraste, loco. O sea, no es que vos pagaste los impuestos y no tuviste nada. Ya tenés una chance. Eso no lo miden, no hacen bien las cuentas, evidentemente. Sí, pero totalmente. El egoísmo porque total. no son, para mí no son, porque yo no creo que no hagan bien las cuentas. Porque no estamos hablando de gente medio pelotuda. La hacen las cuentas, saben que se benefician, entonces vos decís, la aplicación tiene que estar en otro lugar, y para mí está ahí. Para mí, por eso te digo, es cultural, porque si hacen las cuentas, les da bien, les da mejor, ¿entendés? Pero no quieren, porque es una cuestión, no sé, cultural. Uh-huh. Es una tradición cultural de no querer que la comunidad crezca de manera organizada. Es decir, no, esto para mí, esto es lo mío, yo estoy bien, déjame acá. No pongo un peso, no tiene un cocodrilo en el bolsillo. Sí, obviamente que como hablamos antes, ¿no? Las decisiones políticas son claves a la hora de marcar rumbos en relación a eso. Porque, digamos, las cuestiones de que sea o no una investigación para el desarrollo del pueblo, de la comunidad, son decisiones que tiene que tomar el... Claro, ahí tiene que aparecer... Lo que pasa es que ahí aparece el Estado y aparece el bombardeo, aparece el lawfare, aparece la persecución, aparece todo lo que ya vimos. Uh-huh. Y el Estado también a veces, bueno, con sus deficiencias internas, con sus falencias orgánicas,
también siempre en algún momento baja la guardia en algún punto y cuando bajaste la guardia te entraron con todo y te rompen todo. Porque también de esa manera yo creo que se explica este proceso de auge neoliberal o sea, destruyeron conceptos básicos como el de justicia social, tachándolo con la corrupción, de progreso económico, tratándolo de colectivistas, o sea, de soberanía política, tratándolo de, no sé, de fanático patriótica o chauvinismo. Y esa corriente de pensamiento que entró a través de los medios de comunicación es la que lo puso a Milei a donde está y puso en auge idea que si las dejas solas se tienen que caer. Y vos decís, ¿por qué no se caen? No, porque están ancladas bajo ciertas verdades que se pueden, vos decías, antes decíamos el artículo 9. Está bien, también había una realidad, que había empleados públicos que por ser empleados públicos y gozar de la estabilidad de no tener el despido arbitrario, no iban a laburar. A eso me refiero. Vos entrás al distrito municipal y 4 personas cuando vos te tomaste el día para ir a hacer un trámite en el laburo y perdiste un día que podría haber sido de descanso, podría haber sido de vacaciones para hacer un trámite, llegás y hay 4 tipos tomando un café. No, el otro día entré a lápiz. Esas cosas te... Dos sesiones de psicología, esto, la depresión que hay adentro. No, es real eso. O sea, pero bueno, a eso me refiero. Sobre cierta deficiencia de un sistema que está en una decadencia y que hay que resetear todo de cero. De todos modos, sí coincido con Agustín cuando dice que, vinculado al auge de las ideas neoliberales, que en algún momento es como que se cae por su propio peso. Yo creo que sí se caen por su propio peso. Porque estamos viendo, o sea, a un Milei que va en contra de lo que a partir de ahora va a ser el escenario internacional. O sea, estuvo proclamando liberalismo económico hasta 24 horas, porque llegó ayer a Washington y todavía Trump no le abrió la puerta. Ya volvió y no... volvió y no pasó nada. ¿Rebotó? Bueno, perfecto. Sí, rebotó. Entonces... Rebotó porque estaban jugando al golf. Trump. Evidentemente sí se caen por su propio peso, porque a partir de ahora el esquema internacional va a ser otro, que parece que va a estar asignado por un proteccionismo, parece. Sí. Más parecido a esta verdad, o sea, muy parecido a esta verdad. Claro, o sea... Muy parecido a esta verdad. Entonces, sí considero que se caen por su propio peso y que nuevamente demuestra que en realidad si se cae es por decisiones políticas, porque lo que hizo Trump fue tomar una decisión política. Es decir, no esperó que el empresariado yanqui se ponga de acuerdo para arancelar las importaciones o que los grandes grupos económicos de Estados Unidos se sienten en una mesa, debatan, levanten la mano, voten. Al contrario. No, todo lo contrario. O sea, tomó una decisión absolutamente unilateral. Política, una decisión política, ordenando la política y de ahí ordenando la economía. Claro. Entonces, sí, coincido con esa idea. Me parece que evidentemente, nuevamente, se pone, o sea, se vislumbra que es político. Yo creo que en términos discursivos o en términos de discusión política, yo creo que se caen por su propio peso. En términos de a nivel social, a nivel de estructuración del gobierno, digamos, ese tipo de ideas es como que la única manera de que se caigan es con no quiero ser profeta de catástrofes, pero con un estallido social de alguna forma, ¿me entendés? O sea, es como que la máquina está acelerada y hay una narrativa de una especie de psicosis discursiva política donde... No pierden nunca, ¿me entendés? O sea, sí, porque, no sé, estamos en... este gobierno jamás se le va a pedir plata porque no vamos a pedirle plata al Fondo Monetario Internacional. Le piden plata al Fondo Monetario Internacional. Sí, era lo que yo tenía planeado. No, si dijiste que no, eso no lo ibas a hacer, dijiste. Claro, después otro pone... basta de... O sea, Milei no decía que no había que pedirle plata al FMI, no dijo que Caputo era un enfermo mental por haberle pedido el préstamo que pidió cuando estaba con Macri. ¿No dijo eso o no? Yo me acuerdo mal. Sí, y después salen los tuiteros a decir, hay FMI para rato. ¿Entendés? Es como decir, tengo este plan, que lo decía una vez, vi en un reel, no me lo quiero robar, lo dijo Guillaquino, se lo voy a robar a Guillaquino, que dice, este es mi plan, lo ejecutan, sale como el orto. No, mi plan en realidad era el otro que estaba encubierto. No, o sea, no puedes discutir nunca contra eso. Claro. ¿Cómo es? Es como es una psicosis total. Entonces... No, bueno, pero la realidad se impone. La realidad se impone.
no se está imponiendo hasta ahora, por eso te digo, no se está imponiendo en la realidad. Porque la gente dice, no importa, aumentó el colectivo, me fui caminando. Y hay que ver. Le pegaron a un jubilado. Y si el jubilado lo empujó al policía, el jubilado lo empujó, está bien el palazo. O sea, cuando pasan esas cosas, la realidad no se está imponiendo. Yo digo, un policía le pega un palazo a un jubilado, ¿no? Silogismo básico, el policía es un hijo de puta. La gente va a decir, el policía es un hijo de puta, ¿no viste cómo se cayó desplomada del piso esa vieja? Y vos decís, la realidad se está imponiendo. Y sin embargo el discurso no cambia. No, la vieja lo provocó, el policía está bien puesto el palazo. Ergo, la realidad no se impuso. O sea, el discurso sigue primando sobre la realidad. Es difícil de medir porque podríamos decir lo siguiente. Nosotros ya dijimos algunas afirmaciones, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, de Bernardo decía, hay personas que investigan y no le importa cuál es la política que sigue el gobierno nacional. Sí. Pero puede ser que a algunos de esos a los que no le importa, durante mucho tiempo no les importe, pero en un momento cambien de opinión. Eso se llama estallido social. Tiene que ser una bomba, porque están pasando cosas, ¿me entendés? Pero yo creo que va pasando muy a poquito. Pero le llegan las elecciones. Bueno, pero para mí va a llegar la elección y Milei va a perder. ¿Ahora? Sí, no, esta no. Pero, bueno, eso te digo. ¿Y qué hay que hacer, boludo? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Por eso te digo que tiene que ser un estallido, ¿entendés? Porque hay una no sé si será el dólar. No sé el estallido del dólar, ¿viste? Que en este país. Es capaz que sube el dólar y la gente dice, sí, estaba re barato el dólar. ¿Entendés? Hay un relato de no me importa nada. O sea, hay un relato de siempre va a estar bien, no importa. Pero no, flaco, no es que está mal. Le están pegando a una señora. Sí. A mí me parece elocuente ese ejemplo, pero hay varios. En ese sentido, la educación, en lo que se viene, cumple un rol fundamental. Desde los más chiquitos, empezar a trabajar sobre los valores que realmente nos van a constituir como sociedad. Si no, esto si impera ese relato, digamos, de que hay que sálvese quien pueda, nuestra educación en la formación de nuestros gurises va a provocar una destrucción del tejido social de manera todavía más grosa de lo que está pasando, porque ya es grave, digamos, el nivel de educación que estamos transmitiendo. Sí, en ese sentido, digamos, la tecnología es maravillosa en el sentido de, digamos, las cosas que nos ha permitido esto que podemos estar haciendo ahora. Digamos, hace unos años era impensado, ¿no? Estar saliendo, digamos, a través de una red que estoy seguro que no se han puesto a pensar lo que significa de todas las cosas que están en juego para que esto esté pasando. Es decir, hoy arreglamos los cables para que hagan contacto, la consola que tiene que estar funcionando, pero a la vez el IP que nos habilita el participar de una red de nodos de computadoras que nadie se pregunta dónde están ni cómo, pero nos permiten una comunicación con un montón de personas, pero que a la vez también genera una preocupante situación que es paradójico, ¿no? La posibilidad esta de que nos comuniquemos nos ha vuelto con esto un instrumento que nos entretiene, o que entretiene a muchísimos, y que le da lo que quiere, lo que necesita para que se entretenga, porque eso es lo más grave. Es decir, es un instrumento ¿de dominación? No sé si de dominación. Lo que yo veo es que nos hace creer que nos comunicamos y perdemos el encuentro. Perdemos el encuentro con el otro, digamos. La calidad de ese encuentro ha cambiado notablemente a partir de esto. Uno lo ve en los gurises. Están con la pantalla y el criterio de verdad es lo que sale de ahí. Claro. Pero hay que ahí en el plano educativo me animo a opinar del tema, el cual no. Bueno, y ni hablar de la inteligencia artificial. Claro, pero todas esas cosas
están. O sea, Sí. de alguna manera hay que encontrar la vuelta. Y hay Sí, que seguro. evitar, sí, seguramente caer en una tecnocratización absoluta de la educación. Pero para mí, en esto que vos decías bueno, hay que trabajar con los más chicos para que generen, hay que enseñarles a pensar. Sí, totalmente. Y hay maneras, formas o manera, como dice Miguelito Russo, de abordar la enseñanza de cómo desarrollar el pensamiento de formas periféricas, a Sí. través del arte, Sí, a totalmente. través del gusto por la poesía. Yo estoy convencido de la filosofía. O sea, cuando vos empezás a tener capacidad, porque eso, ¿qué te obliga? A tener capacidad de observación, a Sí. tener capacidad de interpretación, a después intentar expresar lo que Bueno. reflexionaste al respecto de lo que viste, en esa lógica de la elaboración poética que hablaba Aristóteles en el libro. Eso te genera una forma, una forma de mente, una forma mentis, Sí, totalmente. para poder después interpretar la realidad. Y que si vos ves después que un policía le está pegando a un jubilado, y voy a hacer hincapié de vuelta en el Sí, ejemplo, sí. puedas sacar una conclusión al respecto, ¿entendés? Ujú. O sea, vos ya desarrollaste una manera de pensar, ya entendiste cómo debe ser contemplada la realidad, cómo debe ser observada, cómo debe ser interpretada. Y no pasa nada con la inteligencia artificial. O sea, vas a saber No. qué es la inteligencia artificial, que esta información la vas a tener. Estoy de acuerdo con eso, pero te cuento un ejemplo que me encontré en un cumpleaños de un adolescente y él relatando la admiración que tenía con un compañero que era capaz de preguntarle al chat GPT la respuesta del examen sin que la maestra se dé cuenta. Él se angustiaba porque no lo podía, hacer frente al otro que le parecía el genio. El genio era el que lograba hacer eso. Bueno, es normal igual. Para mí el que se macheteaba en los exámenes de la secundaria era un Claro, pero yo le decía, Adelantado. yo le decía, las preguntas que están planteadas en el examen, el ejercicio de matemática que se dé, la ecuación que tenés que resolver, el despejar la X, es para que vos uses las neuronas vos, Claro. para que las Sí, el desarrolles sentido es vos, ese. para que desarrolles tu potencialidad, tu inteligencia, sea capaz de resolver vos el problema. Tu compañero está siendo hábil en delegar eso. No va a pensar él. Le va a ir bien, ¿eh? Va a tener una empresa, se va a llenar de guita. Posiblemente, pero si eso es el criterio de la vida, digamos, Claro. si la vida pasa por eso. Y te pregunto, porque yo tengo un pasado oscuro en las ciencias duras que lo abandoné completamente, pero por ejemplo, en algún momento de la historia... Movimiento rectilíneo uniforme, hasta Movimiento rectilíneo uniforme, tiro vertical y caída libre. Velocidad de aceleración de la gravedad, algunas cositas retuve. Pero, por ejemplo, en algún momento no existía la calculadora. ahí. Ujú. Yo me acuerdo que a mí no entendía por qué en el colegio no me dejaban tener en exámenes de física o de matemática aplicada, no me dejaban tener la calculadora. Le digo, loco, si me lo haces, tardo más. Y necesariamente, si yo en la vida real, el día que tenga que calcular algo, lo voy a hacer. Y digo, si una persona, un ingeniero, Ujú. de golpe se tiene que enfrentar con un cálculo y dice, che, no sé, ya lo tengo recontraprobado y tengo esta inteligencia artificial que me puede resolver esta ecuación. ¿No sería bueno, o en qué medida no estaría bueno decirle, che, bueno, entonces, si está la tecnología al servicio de la posibilidad de resolver situaciones complejas, bueno, quizá lo que tenemos que enseñar es cómo utilizar esa tecnología? Totalmente, de acuerdo. Digamos. O sea, capaz que el pibe en serio es un adelantado y dice, che, yo estoy encontrando una forma más optimizada, más eficaz de resolver lo que vos me estás haciendo. Entiendo que tenés que entender, porque si no, cuando se presente una situación de conflicto no vas a saber para dónde salir disparado. Claro, porque el tema es cuando vos, desde qué lugar vos le estás preguntando Claro. a ChatGPT. Si vos estás delegando el pensar, ya ahí estamos en un problema. Sí, Vos decís el ingeniero que sabe y cuestión de optimizar, pero sabría hacerlo, claro. porque ya lo pensó Debiera saber hacerlo. Exacto, lo sabe hacer. Hace una cuestión de estudio en relación a que le resulta más eficiente, es más rápido. Si yo tengo que leer 5 papers y se lo doy a ChatGPT, léeme estos 5 trabajos y hacemos un resumen, Lo va a hacer espectacular. yo también lo voy a poder hacer, Claro, Claro. pero me va a llevar más tiempo. ahí Entonces, está. Sí, hay que encontrarle el punto. Claro,
en ese sentido, yo quiero, a lo que hago hincapié es cuando delegamos la capacidad de desarrollo. Es decir, ese chico, si no aprende a resolver una ecuación, hay neuronas que no la está usando, digamos. Claro. Ujú. Porque de alguna manera en eso nos hemos ido formando, en una capacidad que tiene que ver con esa manera. Para mí la física es una forma, si querés, poética de mirar el universo que me Qué rodea. lindo. Y sí, de entender esta maravilla que significa que estemos. La Estamos. cantidad de procesos que se tuvieron que dar para que eso sea. Y nosotros no hicimos nada, solamente No estamos... hicimos nada, pero a la vez no podemos dejar de perder la capacidad de asombro frente a eso. Eso es tremendo. Oh, estoy No para me- destapar un vinito Me y pierdo, arrancar. Yo me pierdo ahí. Es, Es más. es la cosa más linda que se puede hablar. Yo dejaría acá la discusión de la verdad Por- y entraría, para el que le interesa, en una discusión física de... El origen del física. universo. ¿Qué es la física de plasma? ¿Cuál es el cuarto estado de agregación de la materia? El cuarto estado de la materia es el estado en el cual los electrones se separan del átomo. Los electrones se separan del Sí. átomo. O sea, parte de los electrones, no todos, algunos, se separan del núcleo. Del núcleo. Entonces están en una distribución que también cancela, se acomodan, digamos, y cancelan el tema de la carga eléctrica, porque al separarse, los electrones estarían por un lado, los iones por otro, y habría una densidad de carga, digamos, separada. Ujú. El estado, lo consideran estado de la materia que tiene neutralidad de carga. Es decir, vos acá tocas Claro. este estado sólido, digamos, o el agua, o cualquier líquido, tiene neutralidad de carga. Vos no hablás Ujú. de que haya una carga neta. Bueno, el plasma sería ese estado en la materia que también, aunque estén separados las cargas, forman un estado que tiene neutralidad de carga. Y tiene la otra particularidad que en ese estado la materia emite luz. Ujú. Son las estrellas. ¿Y por qué Las emite estrellas, luz? porque en ese estado, digamos, los procesos de recombinación son digamos, se pierden electrones y se gana. En esa fluctuación, la recombinación es con la emisión de un fotón de luz. Ahí va. Ajá. O sea, no es por calor, no es por El temperatura. calor podría ser una manera con la cual vos llegás a ese estado, sí. Ah, Si ok. le entregás, digamos, para pensar esto también, el 99% de la materia del universo, o sea, hacete ese numerito pero en la universo cabeza. observable me dijeron que hay Sí, que decir. sí, hay que decir del universo observable, muy bien. Pero el 99% de esa materia está en estado de plasma. El 99, O sea, nosotros estamos en ese 1 que no es plasma. no sabemos nada. Pero pará. Vamos, no. Todas las Dale, estrellas- entra. todas las Ay, pero el plasma. Todas las estrellas son bolas de plasma. Enormes bolas de plasma, donde se producen las reacciones de fusión y... Y las. Te pregunto. Ujú. No, estúpido probablemente. Pero. Las ondas. Electromagnético. Sí, por ejemplo. O las ondas microondas. O los rayos ultravioleta. Sí, Todas las ondas que nosotros no vemos que sí. no son luz Ujú. visible para nosotros, Ujú. para los ojos nuestros. Sí, ¿También son estado de plasma no? sí. No. Eso es la Eso- radiación electromagnética. La radiación Ok. electromagnética... O sea, no Tiene es un necesariamente espectro- la luz. La luz es. La luz es un... o va por otro lado. No. El espectro de radiación electromagnética Sí. es muy grande, digamos. Del cual un pedacito muy chiquitito es el espectro visible. Sí, ¿Mm? ahí va. Nosotros tenemos células de la retina, Ujú. Del infrarrojo al Ah, ultravioleta. células de la retina capaces de captar los fotones que tienen esas longitudes de onda Sí. del visible. Nosotros, los Clarísimo, humanos, sí. le llamamos visible porque justamente son Sí, por las eso, longitudes de onda que vemos. por eso el universo es negro y no hay para nosotros, digamos, pero está lleno de. Entonces, vos cosas que tenés, se ven. en ese espectro de radiación electromagnética tenés un montón de otras radiaciones que están dentro del mismo espectro. Si hiciste una placa radiográfica, usaste Claro. rayos X. Bien. Si cocinaste calentaste la comida con el microondas, usaste otra parte de ese mismo espectro. La única diferencia
es la longitud de onda de esa radiación. El visible es un pedacito muy chiquito. Después están los infrarrojos para arriba y los ultravioleta para... Bueno, y cuando vos decís el 99%, de la mi pregunta materia, es... De la materia, es de la materia. Ah, de la materia. De la materia. Todo esto que podemos ver está constituido por átomos que están en la tabla periódica. La famosa Ahí tabla va. periódica que Sí. vimos en la escuela. Exactamente, sí. Bueno, ninguno de esos elementos está hecho acá en la Tierra. Ninguno. No son industria nacional. No son industria terrícola. Claro. ¿Dónde No, se hicieron? No en sabía. estrellas. Claro, sí, todo. Es literal fantástico. que es polvo, que somos polvo de estrellas. Somos polvo de estrellas. Eso es literal, Como digamos, Tinkelberg. es así. Y lo fantástico e increíble y maravilloso es que la estrella que fue capaz de producir un átomo de hierro no es la misma que produce un átomo de oro o de níquel son estrellas distintas. Entonces piensen en una casa, como sería nuestro planeta, en donde uno puede encontrar todos los elementos. Y ahora hay algunos que vienen a buscar las tierras raras, que son esa parte de la tabla periódica que... Claro, sí, sí. Que son recontracepcionales porque hubo pocas estrellas. Pero además que son elementos que van a tener que ver con los desarrollos tecnológicos que se vienen. Uh-huh. Es decir, yo me acuerdo, en el año 96 nosotros estábamos trabajando con un material que era, en ese momento era un material transparente y piezoeléctrico. Es decir, piezoeléctrico que vos lo apretás y genera una señal eléctrica. Y ahora lo tenés en todos los celulares. ¿Qué? ¿De silicio? No, es la pantalla esta. Ah, mira. Es nitruro de aluminio. Ese es uno de los materiales que se Nitruro puede... de aluminio. Nitruro de aluminio. ¿Pero es un átomo? Es un compuesto que se hace en una atmósfera de plasma, haciendo combinar el nitrógeno con un aluminio que uno arranca de un blanco, digamos, con un impacto de iones, arrancás material, generás que se genere el compuesto y generás este compuesto que tiene que en el año nosotros no teníamos ni idea de que iba a ser para esto. Qué locura. Y uno leía las publicaciones y estaba toda la búsqueda, estaban todos atrás de ese material para desarrollarlo, y nunca se pensó que iba a estar acá. Y así como eso, hay un montón de otras cuestiones, ¿no? La misma Internet. En relación a lo que decías de la materia, Sí. después está la materia oscura. Sí. ¿Qué, pero pará. ¿Qué es la materia oscura? No, Así, un titulito. Sí, o sea, digamos, la materia oscura es tratando de entender esa distribución de lo que sería la materia en el universo, como para poder explicar ciertos caminos que ha tomado el universo, algunas teorías para poder explicar eso que se observa. Hablan de una materia no detectable, digamos, de una materia que no interactúa con nosotros. Claro, exactamente, que es oscura por eso, porque no podemos, no tenemos... No es alcanzada por la luz. Decir, claro, la radiación, una de las cosas que nos permite es vernos. Claro. Es decir, yo a ustedes, o usted, digamos, nos podemos ver porque hay una onda electromagnética que va y choca contra ustedes y rebota y llega hasta mis ojos. Y lo mismo ustedes. Eso lo habilita una radiación que interaccionó con la materia con la que se encontró en el camino y volvió, ¿no? Entonces nos permitió vernos, o nos permite vernos. Pero la materia oscura sería una materia que no tiene ese tipo de interacción con lo que nosotros conocemos, digamos, como radiación. Y le pusieron materia oscura como para hacernos eso, asustar. Claro. Sí. Pero eso tiene que ver con unas maneras de tratar de explicar la evolución del universo. Es decir, las teorías del Big Bang y la observación a través de los telescopios cada vez más modernos y que nos permiten ver más lejos todavía hacia dónde se ha ido el universo, la forma en que se expande,
Es como que hay teorías para explicar eso. Y algunas teorías incluyen este tipo de materia. Bien. Bernardo, nosotros podría quedar todo el te día. vamos a invitar una asadazo. No, tenemos que hacer. No, Vamos a un pero, buen asado. Vamos pero un buen vamos a asado. compartirlo. Hay que hacer un especial factos sobre ciencia. física de plasma. Perfecto. Nada más. Y nos tenemos que ir porque ahora Hay otro programa. hay otro programa. Bueno. Hay otro programa. Así que Bueno. si no nos hubiéramos quedado, Bernardo, te hubiéramos explotado todo el día. Agradecerte por haber estado acá. La verdad, muchas gracias. No, le Y- agradezco a Muchas gracias, ustedes. interesantísimo, la verdad. No, y Espectacular. te vamos a invitar a un asadito. Ya está. Y Todo. la No va a verdad quedar que fue un placer y encantado. Y para lo que les pueda ayudar y colaborar en este trabajo que hay que hacer, cuenten conmigo. Bueno, muchísimas Gracias, Bernardo. Muchas gracias, Bernardo. Nos vemos la próxima. Nos vemos la Nos vemos próxima. Saludos a todos. Gracias, Cachi.